Hola gente, bienvenidos a 217 y hoy vamos a hablar del picheo de Masahiro Tanaka. Empezamos. Y para hablar de Tanaka tenemos aquí con nosotros otra vez a Marcelo Alfonsín, head coach de Vélez Béisbol y coordinador de picheo de la selección argentina de béisbol. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Pues bueno, lo primero quizá para entender un poco la manera de lanzar de Tanaka es hablar de una cosa que es como muy lógica pero que resulta importante, y es que el hecho de ser japonés y ser un pitcher formado, ¿no?, en Japón afecta no solo a Tanaka sino que da una serie de particularidades a todos los lanzadores japoneses. Sí, sí, tienen un montón de particularidades, tanto en mecánica como en la manera de entrenamiento. La manera de entrenamiento es muy rigurosa ya desde jóvenes, en lo que es high school, o si alguna vez viste el torneo de Koshien, lo que es, la locura. Lanzan muchas pelotas por partido, por entrenamiento, por semana, a veces back to back, y lo mismo se traslada al profesionalismo, ¿no? O sea, a veces los ves tirando bullpen entre innings, o si salen temprano a un partido porque tiraron mal, de vuelta a tirar bullpen. Es un tema de entrenamiento es muy, muy distinto. Y después la mecánica también, o sea, son gente que usa mucho, mucho las piernas, la rotación, la cintura, eh, trabajan eficientemente en ese sentido. Generalmente son gente que tira con el centro de masa muy cerca del piso, que estiran demasiado y van lo más lejos que pueden hacia home y utilizan digamos, el cuerpo al máximo. Nos habías comentado que esto que dices de la extensión, ¿no? Acercarse todo lo que se puede al home es una de las cosas, por ejemplo, que ha podido beneficiar a Tanaka, ¿no?, a lo largo de su carrera, y es, por ejemplo, cuando Tanaka lanza, normalmente la bola llega, ¿no? La percepción del bateador cuando va viendo llegar esa bola es muy distinta, ¿no? Sí, sí, el promedio de lo que es un jugador de Grandes Ligas, en el stride, en el paso de él, generalmente el promedio está en el 80% de lo que es su altura. O sea, el paso es 80% de lo alto que es el pitcher generalmente. En el caso de Tanaka, creo que es un 110%, cual es una locura. O sea, se estira mucho más de lo que es su altura. Y eso, como dijiste vos, le permite soltar el picheo mucho más adelante, con lo cual le acorta el tiempo de respuesta al bateador. Y también hace que el picheo quebrado, sea el que tire, splitter o el slider, quiebre mucho más cerca del home. O sea, como que los bateadores muchas veces ven el vuelo de la pelota y no es que la siguen hasta el final, sino que hacen como una estimación de dónde va a caer la pelota. Y comienzan el swing basándose en esa estimación. Ahora, si esa pelota vos la soltás mucho más adelante, le acortás el tiempo, ¿no? Y cambia la trayectoria. Entonces, si uno está acostumbrado a ver, generalmente pasa, por ejemplo, con las curvas. Si un bateador ve que la curva sale por encima del punto de release y viaja hacia arriba, muchos bateadores ya detectan curva ahí instantáneamente. Pero si vos soltás mucho más adelante y esa trayectoria cambia y no es a lo que vos estás acostumbrado, te puede engañar el ojo, ¿no? Eh, a la vez creo que también puede ser una de las, si bien es una de las ventajas de Tanaka, el strike tan largo, también es una posible desventaja a veces, porque el estirarse todo eso y mover ese centro de masa por tanto tiempo y por tan largo el paso, hace que muchas veces él esté desfasado en algunas otras partes de la mecánica. Y oye, Tanaka tiene unos años de absoluto dominio en Japón, ¿no? Del 2007 al 2013 que él juega en Japón, domina totalmente, y tiene momentos en los que acumula más de 20 victorias, 20 partidos seguidos con victorias. Y a final de 2013, ya de cara al 2014, se va a los Estados Unidos, ficha por los Yankees por 7 años y 155 millones de dólares, que era un contrato muy, muy grande en aquella época. Y aquí Tanaka se encuentra con un problema con el que también les toca lidiar muy a menudo a los lanzadores japoneses, y es que llegan a una competición totalmente distinta, ¿no?, tanto desde un punto de vista como del ritmo de lanzamiento para ellos, ¿no? Porque bueno, en Japón se lanza una vez a la semana y suelen ser aperturas mucho más largas, mucho más exigentes, mientras que llegas a MLB donde vas a lanzar 2 veces a la semana o a lo mejor 2 veces cada 10 días, ¿no? Dejémoslo. Te encuentras con unos bateadores
muy distintos, ¿no? Con muchísimo más poder, y al mismo tiempo, generalmente los jugadores japoneses llegan relativamente tarde a Estados Unidos por un tema del funcionamiento, ¿no? De los fichajes, etcétera, etcétera, de la liga japonesa, y entonces tienen que lidiar con un tema de, pues, cierta madurez en lo físico, ¿no? En cuanto a ellos, que quizá ya empieza cierto declive, y al mismo tiempo una adaptación a una competición totalmente distinta, ¿no? Y esto, bueno, a Tanaka le ha supuesto determinados, o le supuso determinados problemas. Sí, sí, la verdad que alguna de las cosas que pueden haber jugado ahí es como primero lo que decís vos, el pico de rendimiento de un pitcher generalmente sucede a los 27 años. Ya de ahí en más es como downwards, o sea, vas bajando y lo que muchos pitchers tratan de controlar, salvo algunos casos, Verlander, ponele, es qué tan rápido es ese declive o qué tan lento es. Pero sí, eso es un factor, decididamente. También vienen con toda esa carga que hablábamos recién, ¿no? De tirar un montón y llegar a un lugar donde el ambiente es completamente distinto. Ha pasado o sea, con otros jugadores, me acuerdo Yau o Matsusaka también, de venir con un programa de entrenamiento y una forma de hacer las cosas y encontrarte con un pitching staff que no está acostumbrado a lo que vos querés hacer. O sea, muchos de estos japoneses a veces terminan de lanzar y quieren tirar bullpen en el mismo día y el pitching staff dice, no, para, no es así, esto es lo que queremos hacer y a veces mucho lo que pasa es que el jugador viene con un tipo de carga y un tipo de entrenamiento y cuando lo sacás de ahí puede ser que haya problemas también, ¿no? O sea, no creo que le podamos apuntar a que la gran carga que tenía en Japón puede haber sido el problema, sino tal vez moverlo a otro ritmo de entrenamiento. Y como dijiste vos, acá también o sea, en Japón tal vez tirás domingo y descansas toda la semana, volvés al domingo. Y acá a veces tirás domingo y de repente tenés 4 días de descanso y estás de vuelta lanzando el viernes. Entonces, muy distinto también eso también. Y lo que hablábamos antes, son dos ligas muy distintas, dos bateadores muy distintos, dos tipos de bateadores, ¿no? Si bien, por ejemplo, el promedio en Japón creo que es medio jonrón por juego, en grandes ligas es casi un jonrón por juego. Entonces, te enfrentás a otro tipo de bateadores, tenés que hacer otro tipo de esfuerzo, tenés que hacer otra cantidad de picheos, tenés que ejecutar de otra manera. Y eso también pasa muchas facturas, sobre todo para los pitchers en lo que es el sistema nervioso central, que se fatiga y sobre todo en competencia y al otro día recuperar eso es todo complicado. Y oye, cuando Tanaka llegó a la MLB, es cierto que él ya tenía, pues al ser un pitcher veterano, tenía un arsenal bastante amplio, ¿no? Pero la bola rápida seguía siendo su lanzamiento, quizá no estrella, pero desde luego el más habitual, era su pitch más habitual. Lo que pasa es que cuando llega a grandes ligas, pues no era un lanzamiento demasiado veloz, se movía, debía estar en torno a las 92, 91 millas, que es verdad que hace tiempo, pero que ya era un lanzamiento que se estaba quedando lento para ser una recta, y él tuvo poco a poco que ir cambiando hasta que a día de hoy prácticamente se ha convertido en uno de los abridores que menos utiliza la recta y se ha centrado mucho más en sus otros dos lanzamientos. Sí, yo en Japón lo he visto a él tirar tipo 96, 96, y para mí era como un power pitcher. De hecho, cuando vino a los Yankees, yo también esperaba como ver eso, pero no sé si habrá sido un ajuste tal vez bueno, acá es otro tipo de liga, otro tipo de bateadores, un ballpark que además es hitter friendly, Uh -huh. y bueno, vamos a empezar a utilizar otras cosas y empezó a trabajar mucho más o descansando mucho más en el splitter, sobre todo porque si bien hay grandes ligas, muchas veces se habla de que velocidad es rey, o sea, velo is king, eh, hay otros que dicen movement is king, o sea, movimiento es extremadamente importante. Entonces, si vos tenés un splitter como el de Tanaka que quiebra verticalmente una cantidad enorme, es algo en lo que podés confiar para mil cosas, o sea, para hacerte ir largo en los juegos, porque genera mucho ground balls, o sea, genera muchos outs, te hace a vos tirar menos picheo, o sea, por lo cual si sacás un out en un picheo es mucho mejor que estar tirando una cuenta larga. Y también para ponchar y tener strikeouts, o sea, cuando tenés un bateador con dos strikes
es un put away pitch que es buenísimo. Entonces, debe haber sido un no-brainer para Tanaka decir o tiro 96, que estos tipos están acostumbrados, porque Sí, todos los sí, sí. abridores acá tiran 96, o tiro este picheo que no lo tira nadie y me va a generar outs, me va a permitir tirar menos, o sea, estar más sano, porque obviamente también si él venía o si en algún momento empezó a sentir complicaciones del codo, esto también es algo que lo puede haber ayudado en ese sentido. Yo lo decía, yo la splitter de Tanaka, yo que soy de los Red Sox y lo he visto al final mucho, la splitter de Tanaka contra bateadores zurdos me ha desesperado, porque es lo que dices tú, es batazos rodados uno detrás de otro, o sea, es imposible. Yo creo que no te consigue tantos strikeouts, pero es imposible conseguir producir algo con ese lanzamiento. Y Sí, oye, ¿cómo crees que puede haber afectado? Porque Tanaka ahora en un tiempo que prácticamente cualquier lanzador, en cuanto tiene un pequeño molestia o el codo le da problemas, tomillón, automáticamente, ¿no? Parece que ha pasado de ser una cirugía como que solo se hacía en casos muy, muy, muy extremos a prácticamente ya, ¿no? Es el 1-2-3, se hace todo el rato. Tanaka es un tipo que yo no sé si se ha negado él o el propio servicio médico de los Yankees, no ha querido que se someta a la operación por lo que sea. ¿Hasta qué punto puede haber eso condicionado su carrera? Porque es verdad que él ha tenido tramos muy buenos, pero nunca ha llegado a tener como una gran regularidad, nunca ha sido capaz de lanzar temporadas, ¿no?, de 200 entradas y siempre ha estado, yo creo, a ese poquito de convertirse en uno de los grandes lanzadores, ¿no?, de la MLB. sí, de vuelta, hay que ver todo el contexto ahí. Yo también, por un momento esperaba, dije, listo, este va a entrar en 10, Tomillón, chao, nos vemos. Es que ha sonado mucho, Pero, ¿no? A lo largo de su carrera ha habido sí, sí, varias veces sí. que Pero también sonó. ahí juega la decisión del jugador, me parece, de decir, mira, yo, o sea, si esto es algo, si es una micro fractura, una micro rotura del ligamento, muchas veces es algo que se puede tratar bajando las cargas, otorgando más descanso, permitiendo al ligamento que sane por sí solo, en lugar de ir a cuchillo directamente, ya cuando es, digamos, me parece que una lesión más grave. Me parece que también a él lo agarran muchas veces en momentos donde él, vos decías, la rotación de los Yankees, oh, tremendo, o sea, son 5 tipos que están ahí arriba y de repente 3 seleccionados. Y pobre Tanaka, si querés unirte con ellos o querés seguir con el equipo parece que muchas veces él también tomó la opción de decir, mira, si me bajo yo también, estamos complicados. Entonces, Ujú. eh, me parece que también el contexto juega en ese sentido de haber dicho, bueno, si es una lesión que yo lo escuchaba al doctor Ahmad, que es uno de los que trata a los Yankees, trabaja mucho también con Eric Cressy, y él habla de que si digamos, es una microfractura, micro rotura, muchas veces evitar la tomillón es lo mejor, porque, digamos, podés recuperarte y no hace falta y no tener los tiempos de la recuperación. Ni hablar que si es un jugador también grande, o sea, entrado en sus años, esa recuperación es más complicada todavía. O sea, eh, y hay muy pocos tipos que salen mejor de lo que entraron. O sea, me suena Iovaldi capaz, Sí, 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 sí. pero es otro tipo de pitcher también, no es un abridor, es un relevo. Eh, pero bueno, me parece que todas esas cosas juegan y me parece que lo han manejado bastante bien. Digamos, para mí es un tipo muy inteligente. Ha sabido entender muy bien el contexto siempre, de dónde estamos parados en la temporada, dónde están mis compañeros, cómo es mi salud, cuántos años de juego me quedan y si puedo resolver con las herramientas que tengo a disposición. Digamos. No, y en este sentido es verdad que o sea, ha sido, digamos, un lanzador, no sé si un poco decepcionante en temporada regular, porque quizá nunca llegó a ser lo que se esperaba, pero sí es cierto, ¿no?, que esto que dices tú, ¿no?, de, digamos, saber conocerse a sí mismo, ser capaz de saber cuándo estar y cuándo no. La sensación es que, por ejemplo, siempre que ha tenido que estar en playoff, ha sido un lanzador en playoff, ha sido un jugador mucho más dominante, ¿no?, de lo que ha sido en liga regular. No sé, también es verdad que la muestra es más pequeña, etcétera, etcétera, pero quizá es también, ¿no?, el conocerse a uno mismo, ¿no? Sí, 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 no creo que por lo menos lo que yo lo he visto en playoffs ha sido tremendo. El último partido de playoffs que te vi, además, que fue un juego donde no tiró ni una recta por arriba de 89 metros. O sea, estaban todas pintando la zona y regulando. Y es un tipo que vos sabés que si quiere va ahí y la tira 94. Pero ese juego él estaba pintando la zona, trabajando mucho pareando el slider con splitter y, y la verdad que fue un juegazo ese juego. Fue contra los Astros, pero
tremendo. Y oye, ya para terminar, los Yankees llevaban tiempo con quizá un staff de picheo un poco conservador, por decirlo de alguna manera, o tradicional, quizá es mejor, ¿no? Con Larry Rochell como pitching coach. Y este año ha habido un cambio, prácticamente han reformado totalmente, ¿no? Desde los entrenadores de picheo hasta lo que es también a nivel de la organización, ¿no? Ha llegado Matt Blake de los Indians y ha llegado también Sam Brin como director de picheo, una cosa así, que son como dos tipos ya muy modernos, muy vanguardistas. ¿Cómo crees que puede afectar esto a Tanaka y, bueno, ya un poco en general quizá a lo que son todos los lanzadores de los Yankees? Porque me imagino que va a haber cambios interesantes. Sí, sí, o sea, es por eso también que estoy, o quería como que haya una temporada este año, porque se van a ver tal vez muchos de estos cambios que están sucediendo en grandes ligas, de gente muy avanzada en un montón de nuevas tendencias, nuevas tecnologías, y cómo impacta eso en los jugadores. O sea, Sam Brin es director también de pitching en Driveline, y ya el año pasado creo que habíamos visto Tanaka tener algunos problemas con el splitter y con el tema de que tal vez la bola, por ser distinta, por las costuras, que viste esa bola que salía volando como loco, y ahora hizo ajustes, ese splitter estuvo funcionando mejor, se agregó el slider y hasta donde yo tenía entendido en sprint training había agregado un cutter como a su repertorio que estaba funcionando bastante bien y eso era lo que quería ver. Yo creo que con la suma de estas dos personas que mencionaste recién, va a haber modificaciones y cambios. Mismo en Cincinnati también, con la llegada de Kyle Bowry y otras personas, Eric Jaeger. Y nada, me parece que con esas personas van a cambiar muchísimo la manera en cómo los pitchers abordan eh, sus partidos y sobre todo teniendo en cuenta que es una temporada de 60 juegos. O sea, va a ser muy interesante, pero hay que sentarse y ver a ver qué pasa. Sí, sí, a ver si se termina o no, o bueno, lo que sea. Oye, una última pregunta, esto ya es mío Mm. personal. ¿Yu Darvish o Tanaka? A día de hoy, ¿eh? O sea, no a día de hoy, digamos las carreras que han tenido. ¿Cuál te convence más? Pues yo he estado mirando, Eh, preparando esto, mira un poco estadísticas de los dos, tal, y mi respuesta hubiese sido Tanaka en un primer momento, pero es verdad que cuando ves las dos carreras en perspectiva y más números, quizá Darvish tiene como mejores tal, te voy a habiendo decir, estado lesionado mucho tiempo, ¿no? claro, o sea, te voy a decir la verdad, no vi la carrera de Darvish en Japón. Bueno, Tanaka en Japón arrasó, sí, lo digamos, de Tanaka en pero Japón fue de otra dimensión, eso es claro, muy cierto. en MLB a mí me gusta un poco más Darvish, pero por otras cosas, o sea, lo veo también un pitcher muy experimental, un tipo Sí, es muy divertido en ese sentido. sí, 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 que por ejemplo te tira un infus pitch en el medio de un coso y en el medio de un turno, y 65 millas por hora, y decís, ¿de dónde salió esto? Y está constantemente jugando con esas cosas. Pero Tanaka a la vez también es, como digo, muy mental, un tipo que se conoce a sí mismo en demasía. Me parece que la verdad está muy parejo. Yu Darvish jugó una serie mundial, ¿no? Sí, con Texas tuvo que jugar unas, ¿no? Con los Rangers. ¿No? ¿Con Rangers jugó? No sé si con... Ay, ahora estoy mareado. No sé si con Cubs o con, Ah, o con Dodgers, ¿no? o con Dodgers, Con claro. Dodgers. Sí, sí, yo creo que con los Rangers no llegó a jugar aquellas del 2011, 2010. Sí, sí, tuvo que ser Claro, con los Dodgers contra los Astros. Fueron, sí, 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 fueron aquellas. Que yo creo que no claro. lo hizo especialmente bien, no recuerdo ahora, No, no, pero... no, pero no sé si también fue con Astros y fue un tema también del cheating. Sí, sí, Eh, sí, ya sabemos. entonces, nada, pobre Darvish. No sé, está complicado. Puede decir que Tanaka por ser los Yankees, nada más. Bueno, bueno, pues ahí queda. Oye, muchas gracias, Marcelo, por este rato y nada, que la gente os busque en las redes sociales, ahí en lo que estáis haciendo en Vélez, tanto de vídeos como, bueno, habéis puesto que vais a tener si todo sale bien, ¿no? Un centro de entrenamiento nuevo y a seguir dándole ahí al béisbol en Argentina y a seguir empujando, ¿no? Porque vaya a mejor. Dale, gracias, Pepe. Sí, ojalá.